En el libro 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el 11 hasta el 17. Vamos a ver un tema muy bonito, fíjense, características, hermanos, el perfil de un discípulo. ¿Cómo se llama? El perfil de un discípulo. Podemos decir, ¿verdad?, las características de una persona que está dispuesta a ser discípulo del Señor. Gloria a Dios. Tenemos la palabra, la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, y está escrita así, miren. 2 Corintios capítulo 5, el verso 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez vosotros, si no damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responderle a los que se glorían en la apariencia, oiga bien, y no en el corazón, porque estamos locos, si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ese es Jesús. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre Santo, en esta mañana pedimos, Señor, tu misericordia, que tú hables a cada uno de nuestra vida, Señor. Que tu palabra sea de provecho para la iglesia, para mi vida, Padre. Ya que necesitamos ser mejores. Ese perfil de un discípulo amado de Jesús. Estamos cortos, Señor, pero sé que tú estás hablando en nuestra vida para que hoy podamos atesorar y cambiar muchas veces nuestra mente, y que podamos seguir transformando nuestras vidas para que podamos ser discípulos aceptos delante de ti, Señor. No de apariencia delante de los hombres, porque tú conoces nuestro corazón, nuestra mente y nuestras intenciones, Señor. Ayúdanos a ser los mejores hijos tuyos y podamos ver la vida cristiana, Señor, con una necesidad de llevar esta palabra a cada rincón, a cada persona que lo necesite, porque tú eres un Cristo de poder. El Espíritu Santo nos ayude a recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dije el tema, el perfil de un discípulo. Nosotros hemos oído hablar mucho de los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús anduvo en la tierra, mucha multitud de hermanos le seguía con diversas intenciones, ¿verdad? Unos le seguían porque querían un milagro, porque querían ser sanos, y por misericordia de Dios, Dios sanaba a los que se allegaban y tenían fe delante de Él. Pero el propósito de Dios cuando vino a esta tierra, hermanos, era expandir el reino de Dios. Y gracias a esa expansión llegó hasta nosotros, hasta estos rincones, ¿verdad? Nosotros saboreamos la palabra de Dios porque Dios, hermanos, en su propósito así lo quiso, llevar la palabra. Pero fíjense de que también de la multitud, ¿verdad? Muchos le seguían a Jesús, muchos recibían un milagro, muchos solo lo admiraban. Pero al llegar la tarde, ¿qué pasaba con esta gente? Cada quien se iba para su casa, y la gran mayoría hacía lo que tenía que hacer humanamente. Pero Jesús quería también dentro de sí un equipo, y eligió los discípulos de Él. ¿Verdad que ustedes saben que los discípulos
cuando Jesús los llamó, ellos ¿qué estaban haciendo? En su gran mayoría estaban trabajando. La mayoría de ellos eran pescadores, se dedicaban a la industria de la pesca y esa era su forma de subsistir. Mas sin embargo, cuando Jesús los llamó, aquellos hombres estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Imagínense que a nosotros se nos llama, ¿verdad? A mí hasta el pelo se me para cuando digo yo, Jesús quiere que nosotros dejemos todo por seguir. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Imagínense, a Jesús le seguían miles y solo 12. Y dentro de esos 12 había uno que no llenaba los requisitos, ¿verdad? Porque tuvo que entregarle. Pero ahí podemos ver que la misericordia de Dios es grande, que Él escogió a esos 12 que estaban dispuestos a dejarlo todo por seguirle. Entonces podemos entender que un discípulo de Jesús es alguien que decide dejarlo todo y seguirle. Nosotros dejamos muchas cosas, ¿verdad?, por seguir a Jesús. El día domingo, ¿cuál era su día ordinario antes? Ir a gritar a las canchas. Pero ahora viene a gritarle aquí, adorando al Señor. Amén. Venimos a deleitarnos en su presencia. Y si nosotros comparamos lo que éramos antes con lo que hemos hoy, hermanos, nosotros hemos ganado mucho. Porque el mundo solo trae perdición, dolor y llanto. Pero nosotros aquí venimos y nos gozamos delante de la presencia de Dios. Y venimos a moldear nuestra vida, ¿verdad? Y cuando venimos a decir y ver las cosas pasadas, decimos de a dónde Dios me ha sacado. Por eso decía la palabra que nosotros leímos, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas viejas mañas, esas viejas prácticas quedaron atrás, ¿verdad? Y hoy aquí somos hechos nuevos y somos nuevos para la gloria de Dios, aleluya. Somos nuevos para alabar a nuestro Dios, hermano. Si Dios nos limpió fue por ese propósito, con el propósito que le adoráramos. En el siglo XXI también Él quiere adoradores y que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Verdad que nosotros vemos que esta palabra, muchos dicen que le servían a Dios, pero eran hermanos para aparentar servirle a los hombres? Cuidado con el ego, ¿verdad? Cuando Dios nos da talento, varios talentos, esos no son para la gloria de nosotros. ¿Para quién son? Para la gloria de Dios, hermanos. Todos sus talentos, dedíqueselos a la gloria de Dios. Cuando usted vea qué bonito canta, no se vaya a inflar. ¿Me entiende? Denle la gloria a Dios. Aleluya. Él se lo merece, hermano. Qué bonita iglesia tienen. Es que nosotros, ¿verdad?, somos los tipos. No, es la mano de Dios la que ha estado con nosotros. La obra que crece, hermano, es manifiesto que esa obra es de Dios. Y aunque nos falta mucho como iglesia crecer, ahí vamos en la línea creciendo, hermano, porque Dios así quiere. La vida, hermano, del cristiano implica un llamado a ser discípulos. Nosotros no somos llamados, ¿verdad?, a ir a una iglesia, asistir el domingo, el día que queramos, el día que nos toca participar. No, somos llamados a ser discípulos del Señor las 24 horas del día. Nosotros somos siervos, discípulos del Señor, dispuestos a la obra de Dios las 24 horas del día, hermano. Ser discípulo no se limita a asistir a una iglesia o a identificarse como un creyente. Se trata de un compromiso profundo. Oigan bien, de un compromiso profundo. ¿Con quién? Con Cristo. Usted no tiene un compromiso profundo con la organización, no. Tiene un compromiso profundo con Cristo, hermanos. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Somos llamados por
y dos, para llevar esta palabra a donde a nosotros nos corresponda. Yo debo reconocer que el Evangelio hace 30 años era bonito, fíjense. Nosotros nos poníamos a predicar en las calles, cipotes, ¿verdad? Y miren, muchos cipotes venían a la obra, al Evangelio, aceptaban a Jesucristo, unos se quedaban, otros se iban, como suele ser, ¿verdad? Pero ahora es bien difícil, fíjense. Ahora es bien difícil, como que el ser humano está sordo a la palabra de Dios. Pero nosotros debemos doblar rodillas y pedirle a Dios que nos ayude a llevar este Evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el mundo no crea que le espera algo bonito si no se arrepiente. Le espera una condenación eterna. En el Señor como 30 años creo que le dan. Pero la condenación para el impío es eterna. Y Dios quiere salvarlo, hermano. Dios quiere salvar a nuestra familia que no ha conocido a Cristo. Dios quiere salvar a su familia que no ha conocido a Cristo. Hermanos, no nos rindamos. Siempre doblemos nuestras rodillas, que muchas veces se ve algo imposible. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible, hermano. Usted y yo somos el testimonio vivo de que Dios transforma al ser humano. Dios, ¿de dónde nos ha sacado a nosotros? Su misericordia fue y es tan grande que transformó nuestra vida. Y hoy somos hombres de bien. Aquí no vemos mala cátedra. Aquí vemos hombres de bien. Hombres que representamos a Cristo donde sea. No es posible, hermano, que en nuestro trabajo ni sepan que somos cristianos. Habla, Señor. Hermano, no es posible que donde usted trabaja no sepan que usted es cristiana. Amén. No nos avergoncemos del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesús, porque es poder de Dios. Ha transformado nuestra vida. El compromiso es con Cristo. Hermanos, sus enseñanzas y el reflejo de su amor debe ser en nuestra vida diaria. Nosotros debemos de manifestar el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ser un discípulo de Jesucristo, hermanos, debe haber una relación íntima con el Señor. De hecho, ¿sabe usted que lo que leímos, el Señor nos conoce? Si hacemos las cosas para que los hombres nos vean bien, Dios nos conoce. Y si hacemos las cosas para agradar a Dios, también Él nos conoce, hermano. ¿Cuál debe ser nuestro propósito? Hacer las cosas para agradar a Dios. Amén. Mire, Él conoce todo nuestro ser. Él conoce nuestra mente. Humanamente debemos de reconocer que nuestra mente es bombardeada por el pecado a diario, a cada momento. Y es una lucha constante que los seres humanos tenemos, pero cuando doblamos rodillas, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y Él nos da sabiduría para poder seguir adelante como hijos de Dios. El pecado o la tentación va a estar latente todo el tiempo, hermano. Pero los verdaderos discípulos saben rechazar, hermanos, esas artimañas del enemigo y sabemos que debemos de agradar primeramente a Dios antes que a los hombres. Amén. Debemos aprender hermanos, a conocer las intenciones aún de nosotros mismos, porque Dios lo conoce. Ser un discípulo de Jesucristo, hermanos, también el discípulo se deja instruir a través de la palabra. Cuando nosotros venimos a la iglesia debemos de llevar un corazón y una mente lista para ser instruidos a través de la palabra. No soy yo el que habla aquí, es Dios el que trae esta palabra a cada uno de nosotros. Yo no conozco su necesidad, pero el Señor sí la conoce. Y verdad que muchas veces la palabra habla directamente a nosotros. ¿Y por qué creen, hermano? Porque Dios quiere que nosotros seamos mejores cristianos.
Debemos venir con una actitud de reverencia. Cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, no estamos en un parque que vamos a andar para arriba y para abajo. Estamos en la casa del Rey, hermanos. Y debemos saber y adorar a quien nosotros estamos adorando en este lugar. Hermanos, Él quiere instruirnos a través de la palabra. La palabra, hermanos, es la que nos habla a nosotros y la que nos enseña a conducirnos en la vida. Fíjense que cuando nosotros llegamos al Señor, y a veces nosotros los más viejos de estar en la obra, ¿verdad?, queremos que el nuevo cambie de la noche a la mañana. Hermanos, pero ese es un proceso. Y ustedes, los mayores, dice la Biblia, que aprendan a llevar la carga de los más débiles. Cuando viene alguien nuevo, ¿verdad? Quizás tenga mañas que a Dios no le agradan, pero también Él no las conoce y nosotros debemos de instruirlo a Él. Debemos de darle a conocer cuáles son los diferentes tipos de pecados que hay. Y debemos de hacerlo de una manera, hermanos, con amor fraterno. Que esa persona no se vaya de la iglesia. A lo contrario, que se quede. ¿Por qué? Porque se encontró con unos hermanos, número uno, que le aman. Número dos, le instruimos de cómo debe de caminar en la vida cristiana. No es fácil. No es fácil, hermano. Luchar contra el pecado no es fácil. Pero cuando lo hacemos y vencemos, créalo que a Dios usted le agrada, hermano. Y cuando usted viene y le canta al Señor con un corazón limpio, esa alabanza va directa a la presencia de Dios. Aleluya. Cuando nosotros venimos aquí, hermanos, nuestra adoración va a la presencia de Dios. Porque reconocemos que Dios está llamando gente para santificarla durante un proceso. ¿Y cuando termina ese proceso de santificación? Toda la vida, hasta que Cristo venga o Él nos lleve a su presencia. Allí nunca vamos a dejar de luchar por una vida santa, agradable a nuestro Dios. Amén. Siempre vamos a estar. Un discípulo imita a su maestro. Oiga bien, un discípulo imita a su maestro. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al maestro la tercera vez, verdad? Una muchacha ahí le dijo: oye, si tú andabas con él, es que tú hablas igual con él. Hace las cosas que él hacía. ¿Cómo lo vamos a conocer nosotros como cristianos? Imitando al maestro. Imitando al maestro vamos a ser nosotros. Somos buenos discípulos, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando nosotros estudiamos, oiga bien esto, el perfil del apóstol Pablo, era un discípulo del Señor que se grabó en su mente y en su corazón, porque no fue fácil su transformación. Este hombre era religioso de religiosos, era celoso de lo que creía. Pero hermanos, Dios hasta lo más profundo de la religiosidad puede transformar. Lo más duro de nuestro corazón puede transformar. Y hoy nos llama a ser imitadores de Cristo. ¿Quién es su modelo? ¿Quién es su maestro? Cristo. Hay padres ejemplares que uno dice: yo quiero ser como mi papá. Pero los discípulos ya no decimos queremos ser como nuestro papá. Hoy decimos los discípulos queremos ser como Jesús. Queremos ser llenos como Jesús. Algo que caracterizaba a Jesús en su ministerio era el profundo amor hacia las almas. Él caminaba mínimo 15 kilómetros diarios predicando el Evangelio de Jesucristo. Y si nos comparamos y decimos: bueno, yo estaré imitando a Cristo. Estaré imitando a Cristo. Si ni siquiera una
Muchos dicen, miren, oremos para que el Señor nos lleve a otras naciones a predicar el Evangelio. Y que bueno, hay que soñar en grande también. Yo soy de aquellos que me gusta soñar en grande. Pero ¿sabe qué? Hagámoslo con los pies sobre la tierra. Muchas veces no le hemos hablado ni al vecino, fíjense. Ni al vecino le hemos hablado de lo que Cristo es capaz de hacer en su vida. Vemos al vecino tan necesitado de Dios, pero no somos capaces de hablar. ¿Por qué? Porque no estamos, hermanos, imitando al Maestro. Dice el apóstol allá en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Debemos imitar al apóstol Pablo. Salió, ¿verdad?, de una vida religiosa a predicar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros hemos salido de una vida religiosa y hoy estamos en el camino verdadero de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Estamos en la verdad, hermanos. Y esa verdad hay que compartirla. No vamos a ser egoístas, sino que vamos ahí a compartir la palabra de Dios. Mire Filipenses ahí 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, y son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabe que hoy se ha levantado tanta secta que son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque han llevado un mal evangelio. Mire, hoy llevar el verdadero evangelio no crea que es fácil, porque ha habido mucha confusión. Hay gente que llega y dice, mire, acepte al Señor Jesucristo y será salvo. Y ahí usted puede llevar la vida que usted quiera. Momento, hermanos, el pecado nos separa de la presencia de Dios. Amén. El pecado nos separa de la presencia de Dios. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Porque nuestra vida está en pecado. Amén. Pero es de valientes, es de humilde reconocer cuando estamos fallando delante de Dios. Aquel que confiesa su pecado y se aparta, hermanos, ese alcanzará misericordia. Amén. Estamos llamados a apartarnos del pecado si queremos la misericordia de Dios. No lo vamos a confesar delante del hombre, lo vamos a confesar delante de Dios. Cuidado con los enemigos de la cruz. ¿Qué estás haciendo en esa iglesia? Venite, aquí todo es diferente. Momento, hermano. Una cosa es el evangelio correcto de Cristo y otra cosa son las confusiones. ¿Verdad? ¿Cómo te vas a ir allí a oír una hora de prédica? Hermano, nosotros nos gozamos en una hora de prédica, amén. Porque es palabra de Dios, es la que nutre nuestra alma, ¿verdad? Y es la que nos enseña a que debemos de ser diferentes. Fíjense que en el tiempo de los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino a la tierra, no crea, ya se hablaba mucho de los fariseos, los saduceos. Había tanta religión, pero esa gente no quería aceptar a Jesús. Pero hermanos, muchos se jactaban de sus propias acciones. Pablo, incluso antes de convertirse al cristianismo, ¿verdad?, ellos pensaban que por buenas obras ellos iban a ser salvos. Pero fíjense que ni aún allí hacían buenas obras, porque esa gente vivía de apariencia. El que no tiene a Cristo en su corazón solo vive de apariencia, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, testificamos que Cristo vive en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sentimos ese mover del Espíritu Santo que Él habita en nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo habita en nuestra vida. Hermanos, vivían, fíjense, en aquel tiempo viviendo a lo de la carne, a los frutos de la carne, ¿verdad? Nosotros, hermanos, sabemos cuál es el
y cuál es el fruto del Espíritu. Amén. Ya lo hemos visto en otras ocasiones y sabemos, hermano, a dónde debemos guiarnos. Fíjense de que muchos se idolatraban a sí mismos. Cuidado con el idolatrarse a sí mismo, ¿verdad? Muchos dicen, si yo me voy de la iglesia, esa iglesia se desploma, se viene abajo. No, hermano, porque esta iglesia no está fundada en un hombre. Esta iglesia está fundada en Jesucristo. Amén. Aleluya. Esta iglesia está fundada en la palabra de Dios. Yo casi a todos los predicadores que oigo, siempre oigo en ellos que Dios los usa de muchas maneras y trae palabra a nuestra vida. Los cristianos vivimos, hermanos, para agradar a Dios y no vivir bajo los placeres de este mundo, ¿verdad? Porque el cristiano es una nueva criatura. Yo siempre he dicho, hermanos, luchemos por vivir modestamente, por vivir agradando a Dios, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, fíjense. Nuestra ciudadanía es eterna. Nuestras promesas son eternas. Es muy cierto que la palabra de Dios dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, pero nuestra mayor deseo es estar un día delante del Señor. Nosotros no luchamos tanto por tener en esta tierra, porque esto aquí se va a quedar, hermanos. Pero esas promesas de Dios son eternas. Si usted cree en las promesas de Dios, un día va a estar delante de la presencia de Dios, hermano. Porque usted obedeció a la palabra siendo un discípulo del Señor, ¿verdad? Que es un perfil de un discípulo, ¿verdad? Son características que tiene una persona. Allá en Antioquía, que fue que por primera vez se le llamó cristiano, ¿verdad? Porque ellos conocieron a Jesús y daban fruto de un cristianismo. Que nosotros seamos conocidos como cristianos donde estemos. Mire, muchas veces uno se queda admirado, ¿verdad? Que hay gente religiosamente hablando diferente a nosotros, pero cuando tienen una necesidad, sobre todo de cuando viene una enfermedad, los van y le tocan la puerta, ¿verdad? Hermano Juan, quiero que usted puede interceder por cualquier persona. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Los que creen en su nombre pondrán sobre las manos sobre los enfermos. ¿Y qué pasará con los enfermos? Sanan los enfermos cuando usted ora. Amén. No importa cuál sea, hermano, el grande problema, usted tiene esa capacidad de ir y orar. No tenga temor, hermanos. ¿Sabe de quién es el temor? Del enemigo. Pero la fe es de los cristianos. Usted tiene fe, alimente esa fe, hermanos, como un discípulo del Señor, ¿verdad? El perfil son las características que se describe de una persona cristiana. Miren, vamos a ver, un discípulo, hermano, es el que aprende. ¿Viene usted a aprender a la iglesia? Amén. Entonces tiene la primera, ¿verdad? Dice que el que tiene deseo de aprender, abre su mente y su corazón. El que tiene deseo de aprender no dice, que va a predicar el hermano y no me gusta cómo predica. Es que no es el hermano, es la palabra la que va a hablar. Entonces tiene la mente y el corazón listo y se deja enseñar. El lunes el pastor está motivando, nos está motivando a que vengamos a un discipulado. Si nosotros somos discípulos, tenemos el deseo de aprender. Amén. Tenemos ese deseo de aprender. Así que si usted quiere aprender más sobre un discipulado, véngase mañana, ya mañana a las 6. Miren, dice el Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Qué bonito es, pero lea lo siguiente, la parte B, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
muy aburrida la enseñanza, entonces dice la palabra que los insensatos, imagínense, la palabra nos martilla muchas veces a nosotros, ¿verdad? Pero qué bueno es que a tiempo nos está hablando, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense de que Jesús, allá en Capernaum, cuando vino a enseñar en la sinagoga era el lugar donde se reunían en aquella ocasión los judíos. Hoy nosotros le llamamos un templo. Nosotros nos reunimos aquí para aprender de Dios, para venir a adorar a nuestro Dios. Venimos y todos sabemos que traemos problemas y los traemos a los pies de Cristo, que Él es el que los soluciona. Entonces fíjense de que cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, cuando nosotros vemos el libro de Juan, siempre he visto esto, el libro de Juan es donde Jesús se revela, hermanos, a la iglesia quien verdaderamente es Él, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Jesús allí en Capernaum estaba mucha gente oyéndolo. Y fíjense de que Jesús vino y decía que Él era el enviado de Dios. Imagínense que aquella gente esperaba a Jesús como un rey, como alguien que iba a solucionar los problemas políticos que tenía en aquel entonces, problemas económicos, y lo veían como alguien que iba a venir a poner orden, pero no creían, ¿verdad?, que Jesús era el enviado de Dios. Bendito aquellos judaizantes que se convirtieron al cristianismo, o sea que hay judaizantes cristianos. Por eso es que ustedes ven cuando oyen hablar de lugares esos, que hay unos que creen que Jesús ya vino y hay otros que creen que no ha venido, pero ese es otro tema. Entonces Jesús enseñaba que era el enviado de Dios, hablaba de la resurrección. Mire, Él es el que decía que Él cree, tiene vida eterna, y todos aquellos grandes religiosos empezaron a murmurar cuando oyeron que Jesús dijo: yo soy el pan de vida eterna. Todos aquellos hermanos dijeron: bueno, ¿y cómo dice que es el pan de vida eterna? Y muchos murmuraban de Jesús porque a Jesús lo veían como una persona muy inteligente nada más, pero no lo veían como Dios. ¿Sabe usted que Jesús es Dios? Ellos no lo veían así. Empezaban a murmurar y decían: bueno, y que no es el hijo de José y María que nosotros conocemos. Otros decían que no es hijo de José el carpintero. ¿Cómo es que Él es el enviado de Dios? ¿Cómo es que es el pan que cayó del cielo? Y miren, aquellos empezaron a murmurar, ¿verdad?, porque Jesús se estaba revelando al mundo. Y fíjense de que, como ellos no podían aceptar esto, ¿verdad?, decían: ¿cómo es que descendió del cielo? Es que también no era fácil, hermano. Jesús se revelaba al mundo como el Hijo de Dios, el que daba vida eterna, que se alcanza únicamente por Él. Decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aquellos hombres se quedaron, hermanos, perplejos, ¿verdad? Entonces ellos decían: ¿cómo es que dice que es el pan de vida? Y cuando Jesús les empezó a decir: para el que come de este pan, o sea, del cuerpo, que come de mi carne, ¿quién se va a querer comer un pedazo de carne humana, ¿verdad? Vivirá para siempre. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. Ya lo puse entre que ver a ustedes. Al oír esto,
Al oír esto, muchos de los discípulos se fueron. No podían soportar la verdad de Jesús. Se fueron. Se fueron. Entonces, quiero entrar a esto. Juan 6:60. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: Señor, dura es tu palabra. Como vieron que se fueron, ¿verdad? Muchas veces hay gente que se va de la iglesia porque no les chichinean el pecado. ¿Se han visto casos? Y hay gente que empieza a murmurar de ¿por qué? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué no aceptan el pecado en la iglesia? ¿Qué tiene de malo que un adúltero pase y predique la palabra? Hay mucha gente que así tiene. Si el único que juzga es Dios, dice. Y así sucesivamente se fueron muchos. Se fueron muchos estos, mire, porque se ofendían. Muchos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Dijo Jesús entonces a los 12, a sus discípulos, porque sus discípulos ya decían: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá oír? Dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis ir acaso vosotros también? Imagínense la respuesta de Jesús, ¿verdad? Si quieren ustedes también, le dijo Jesús. Pero allí estaba Pedro, Simón Pedro, y dice: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Hermano, muchas veces gente puede murmurar de nosotros, pero nosotros en Jesús hemos encontrado palabras de vida eterna. En Jesús encontramos palabras de vida eterna. Jesús no desecha a nadie. Jesús nos llama a convertirnos, a arrepentirnos. Aquel que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque tenemos un Dios, hermanos, que nos ama. Pero como discípulos debemos de estar, hermanos, conocedores de la palabra. Dios, el Espíritu Santo, muchas veces nos va a encarar nuestra mala manera de vivir. Usted no se vaya de la iglesia. Doble rodillas, humíllese delante de Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero debemos de confesarlos a Él, debemos de reconocerle a Él. Amén. Entonces Jesús, ¿verdad?, conociendo a ellos, empezó, ¿verdad?, a ver que aún los discípulos. Pero hay algo que me alegra y me da una gran lección, es que Jesús siempre lo siguieron los discípulos. La multitud se fue, aquellos que les hizo milagros se fueron, pero aquellos que en su corazón estaban convencidos que no había otra salida más que nuestro Señor, se quedaron. Amén. Nosotros somos los que nos hemos quedado para servirle a nuestro Dios. Amén. Un discípulo se compromete a vivir una vida de pureza y separada del pecado. ¿Entendieron? Un discípulo se compromete a vivir un compromiso de vivir una vida de pureza y separado del pecado. Los cristianos no podemos volver a pecar. Hay formas que nosotros pecamos, como ir, pero los pecados de muerte, esos pecados conscientes, ya no los debemos de hacer. Amén. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, oigan bien esto, en el espíritu de vuestra mente,
vestidos del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Son consejos de la Biblia. Ahí le di la cita, Efesios 4, 22 al 24, ¿verdad? Somos perdonados de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y también somos renovados a través del Espíritu Santo. ¿Quién renueva nuestra vida? El Espíritu Santo. Cada día nosotros debemos de llegar al Señor como buenos discípulos y decirle: Señor, aquí estoy nuevamente, ¿verdad? Y debemos de vivir una vida de fe, una vida de fidelidad a Dios. El verdadero discípulo de Jesucristo vive una vida de fidelidad a nuestro Dios, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es parte del perfil de un discípulo, o sea, que alguien que no ama a su hermano, ¿verdad?, que lo ve, hermano. Si no lo ama, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así de que nosotros debemos de encarrilarnos en amar a nosotros. Y Jesús fue más enfático, nos llamó a un amar hasta nuestros enemigos. Imagínense la palabra de Dios, ¿verdad? Amar aún hasta los enemigos. Un discípulo pasa a solas con Dios. ¿Cómo? Lee su palabra. Cuando se predica, ponen mucha atención. Fíjense que siempre hay que poner atención, porque a veces cuando nosotros nos paramos a hablar aquí, podemos hablar cosas incoherentes a la palabra de Dios y podemos hacerlas. Pero si ponemos atención, hermanos, vamos a ver que la palabra de Dios nos instruye a nosotros. Amén. Un discípulo ora al Señor. Un discípulo testifica y comparte del Evangelio, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que en él cree. Imagínense, el verdadero discípulo comparte la palabra de Dios al judío primeramente y también al griego. Un discípulo de Jesucristo asiste a una iglesia local. Todos los que estamos aquí pertenecemos a esta iglesia. Amén. Venimos aquí, hermanos, para crecer espiritualmente, pero también debemos de participar en el ministerio de esta iglesia. Es un llamado de los discípulos y hay muchas formas de participar, ¿verdad? Fíjense que debemos de participar en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros venimos aquí, debemos de aportar con amor. ¿Cómo vamos a aportar? Con amor. Dice la palabra de Dios que Él ama al dador alegre. Que Él ama al dador alegre. Nosotros damos porque Dios nos ha dado. También el verdadero discípulo del Señor vive en paz. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos. Hoy quizás nos llama esta palabra, quizás con alguien no estamos en paz, pero si somos discípulos del Señor, vamos a ir y le vamos a decir: mira, perdonar o disculpar lo que pasó, pero yo quiero que seamos nuevamente hermanos en Cristo, que nos llevemos bien los unos con los otros, no porque te lo merezcas, sino, hermanos, porque Dios nos está ordenando a que vivamos en paz. ¿Sabe que cuando alguien nos ofende, ese no merece que nosotros lo perdonemos? Pero como somos discípulos obedientes y el Señor nos llama a que vayamos y pidamos perdón, nosotros vamos y lo perdonamos de todo corazón. Porque esos son los verdaderos discípulos, aquellos que aprenden a perdonar, ¿verdad?, a los demás. Gloria a Dios. Un discípulo testifica y comparte del Evangelio, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver también que un discípulo tiene compañerismo con los otros cristianos, mostrando el amor a todos los hermanos, ayuda en necesidad y busca la unidad de la iglesia.
Nosotros buscamos la unidad de la iglesia. El amor de Dios une. El amor de Dios une. Cuando el amor de Dios habita en su pueblo, ese pueblo vive unido. Pero cuando no mora el amor de Dios, hermanos, ese cristiano, como está tomado por el enemigo, busca la manera mejor de dividir. Cuidado cuando alguien a usted se le acerca para dividir a la iglesia. Hermanos, nosotros como cristianos hoy estamos llamados a ser discípulos. Crezcamos, hermanos, un poco más. Quizás tenemos 10, 20, 30 años de pertenecer a la iglesia, pero yo sé que hoy Dios a usted lo ha llamado a ser un discípulo del Señor. Muchos se pueden ir, muchos se van, pero nosotros que somos los discípulos del Señor estamos aquí y permanecemos unidos hoy más que nunca. Amén. Debemos de permanecer unidos, porque así el enemigo no va a poder vencernos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú has hablado en nuestra vida. Ayúdanos a ser discípulos, Padre, discípulos auténticos de Dios. Queremos ser, Señor, esos discípulos que te agradan día y noche. Ayúdanos, hay mucho que vencer, muchos obstáculos, Señor, pero con tu ayuda, con tu misericordia lo vamos a lograr, papá, porque sabemos que tú nos amas y que quieres usarnos a cada uno de nosotros para llevar este evangelio poderoso al que lo necesita. Gracias, Padre, tu palabra sea hablada en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguno entre nosotros, ¿verdad?, que le llegó esa palabra a su corazón, que el Espíritu Santo le hizo entender, ¿verdad?, que hay necesidad de llegar y ser un discípulo del Señor, es hora, ¿verdad?, que levante su mano. Ahí están los hermanos servidores que pueden orar. Está el pastor, están los ancianos, están las diaconisas que pueden llegar y orar. Hermanos, nunca es tarde para llegar al Señor, para crecer. Allá, hermanos, que quiere trascender, ¿verdad?, de ser de la multitud y decir: yo quiero ser un discípulo del Señor. No importa que la palabra sea dura. Muchas veces, ¿verdad?, cuando hay una enfermedad y unas inyecciones que duelen más que el dolor que estamos pasando, pero de repente aquello se empieza a calmar hasta un punto que ya no duele más. Así es la palabra de Dios, porque penetra en nuestro corazón y saca todo aquello malo que hay en nosotros. Y cuando nosotros le permitimos eso al Señor, hermanos, nuestra vida va a cambiar, va a mejorar, porque vamos a ser unos discípulos del Señor. Gloria a Dios. No sé si hay necesidades también físicas, económicas. La vida aquí no es fácil, pero con Dios todo es posible. Amén. Oremos y digámosle al Señor: dame un corazón de discípulo, Señor. Dame un carácter de discípulo, Padre. Ayúdame, Señor, a cambiar todo aquello que no te agrada. Padre, ten misericordia de nosotros. Quizás alguien ha venido con una enfermedad, le han diagnosticado algo terrible y lo ha puesto triste, Señor. Pero que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a ese corazón y que le diga: ten fe, ten confianza, porque yo puedo hacer ese milagro. Quizás no haya alimento en su mesa, Señor, pero estamos delante del dueño del oro y la plata, Padre. Provee, Padre, para sus necesidades básicas. Que no falte nada en su mesa, que sus hijos puedan tener la provisión para salir adelante. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has hablado.
y tu pueblo lo recibimos con gozo, con alegría. Amén. Gloria a Dios. Démosle aplauso a nuestro Dios, ¿verdad? Seamos obedientes a la palabra de Dios y motivémonos unos a otros.